título Relieve de la Argentina, está, y después, junto con el mapa de la Argentina, que vieron en el video que tienen que hacer, van a tener que hacer este mapa del relieve de la Argentina. Vamos a notar qué es el relieve. El relieve son las formas, ¿está claro?, que tiene la superficie terrestre. Cuando hablamos del relieve, hablamos de las diferentes formas de la Tierra que presentan la superficie terrestre. Por ejemplo, montañas, mesetas, llanuras, valles, quebradas. Vamos a encontrar un montón de tipos de relieves. Bien, después lo vamos a ver en algunos videos y algunas imágenes que les voy a estar mostrando. En nuestro país vamos a tener, como ya dijimos, con la otra burbuja y que ustedes vieron en el video, la mayoría de los relieves vamos a encontrar. Los relieves que hay en nuestro país, y acá anoten uno debajo del otro, son el relieve de la llanura, 1, llanura chaco-pampeana, 2, meseta misionera, 3, sierras pampeanas, 4, precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, 5, La Puna, es una meseta, La Puna es una meseta que está muy alta, y las sierras pampeanas es un grupo de sierras muy numerosas que abarcan Córdoba, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, etc. Les dije entonces, 4, precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Se llama precordillera porque está antes de la cordillera central. 5, La Puna. 6, precordillera Salto Jujeña. 7, sierras subandinas. 8, cordillera de los Andes centrales, o Andes centrales, es lo mismo. 9, Andes patagónico fueguinos. 10, meseta patagónica. 11, sierras de Tandil. 12, sierras de La Ventana. Y por último, 13, sierras mahuidas. Yo les voy a dejar en la plataforma, les voy a dejar este mapa para que ustedes lo puedan realizar en un mapa número 3. Y lo van a tener que entregar junto con el mapa de las provincias y las capitales, junto con los dos. Bien, vamos a poner de subtítulo entonces ahora agentes endógenos y agentes exógenos, ¿sí? Y para que les quede ahí en la carpeta, los agentes endógenos, pongan, los agentes endógenos forman el relieve. Todas las mesetas, la llanura, todo lo que nombramos como relieve, las montañas, las cadenas montañosas, la cordillera de los Andes, del Himalaya, han sido formados por los agentes endógenos. Punto y aparte. Mientras que los agentes exógenos se encargan de desgastar a los relieves, como también se conoce como erosión. Ahora vamos a ver un videito de qué son los agentes endógenos, ¿sí? Bueno, antes de comenzar con el video, vamos a retomar un cachito lo que habíamos dicho justo antes, durante la clase. Existen dos agentes que son los que forman y deforman el relieve. Tenemos por un lado los agentes externos o agentes exógenos, que son los encargados de deformar el relieve, de desgastarlo, como ya les dije, y los agentes internos o endógenos, que son los agentes encargados de formar el relieve. Estos actúan en el interior de la Tierra.
¿sí? Vamos a comenzar por ellos primero. Aquí, como figura en la red conceptual, vamos a tener 4 agentes internos o endógenos que son los más importantes, ¿sí? Dentro de estos 4, hay dos que son más importantes que los otros. ¿Por qué? Ahora les digo. Vamos a tener, por un lado, los fenómenos tectónicos, y acá salgo para que puedan ver bien la red. Tenemos los fenómenos tectónicos, que son los que se forman en el interior de la Tierra debido al movimiento fundamentalmente de las placas tectónicas. Estos movimientos tectónicos son dos: los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. Los orogénicos son los que forman las cadenas montañosas debido al choque de las placas, como vamos a ver ahora dentro de un ratito. Forman plegamientos y también hace que la Tierra, la corteza terrestre, se fracture. Y por el otro lado tenemos los movimientos epirogénicos, que son movimientos de las placas tectónicas verticales, es decir, de ascenso y descenso de los continentes. Hay otros 2 agentes endógenos, que son los volcánicos y los sísmicos, el vulcanismo y los terremotos. Bien, pero estos 2 también derivan del movimiento de las placas tectónicas. Cada vez que las placas tectónicas se mueven, se va a producir un terremoto. Depende del movimiento de la placa tectónica, será de mayor magnitud o de menor magnitud, ¿sí? Y los volcanes también en gran parte son activados por estos fenómenos tectónicos. Bien, y después por el otro lado vamos a tener los agentes externos, que vamos a encontrar diferentes agentes que deforman el relieve, como les dije, que lo van desgastando. Es decir, a medida que unos agentes actúan formando el relieve, hay otros agentes sobre la superficie terrestre que los deforman, que los desgastan. Y estos son los agentes atmosféricos, que son el viento, la temperatura, la humedad, los rayos. Bien, estos últimos, los meteoritos y los rayos, suceden con menos frecuencia. En cambio, los otros están actuando constantemente. El viento desgasta constantemente en diferentes partes de la Tierra, la temperatura también y la humedad también. Los biológicos vamos a encontrar los principales, diferentes animales y vegetales que se van a encargar también de desgastar el relieve. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la próxima clase. Y los agentes hidrológicos, como el agua, ¿no? Como las lluvias, los glaciares, los ríos. Acá los tenemos como lluvia, fluvial, que son los ríos, congelada, que son los glaciares, las nieves. Bien, vamos entonces a estos fenómenos que son los agentes internos, los que forman el relieve. Y en la clase les había pasado a algunos alumnos algunas diapositivas que son las que vamos a estar viendo a continuación. Estos fenómenos tectónicos, el movimiento de las placas tectónicas, también es conocido con el nombre de deriva continental. ¿Qué es la deriva continental? Es el movimiento de las placas tectónicas, ¿sí? Y ese movimiento de las placas tectónicas da origen a los movimientos orogénicos y epirogénicos, ¿sí? Epirogénicos de ascenso y descenso, y orogénicos a los formadores de montañas y cadenas montañosas. En nuestro país, todos los relieves que encontramos, o la gran mayoría, han sido formados debido a estos agentes, tanto internos como externos. Bien, pero ¿qué es la deriva continental? ¿Qué es este movimiento de las placas tectónicas? Hoy se sabe que hace millones de años los continentes estaban todos unidos formando un supercontinente llamado Pangea, ¿sí? Cuando se formó la Tierra hace 4.500 millones de años, ¿sí? Y comenzó a enfriarse, la primera parte que se enfrió fue
la parte exterior, lo que conocemos como corteza. La Tierra está dividida en tres partes importantes: la corteza, el manto y el núcleo, como lo vamos a ver ahora en un ratito en el video. ¿Sí? Esa corteza, cuando se enfrió, se fracturó en varios pedazos, y cada uno de esos pedazos se conoce con el nombre de placas tectónicas. Y esos pedazos, esas placas tectónicas, comenzaron a moverse, ¿sí? No se quedaron quietas. Vamos a ver ahora por qué se mueven esas placas tectónicas. Comenzaron a moverse, y de tener esta posición inicial, como están viendo ahí en la diapositiva, donde todos los continentes estaban unidos, fíjense cómo América del Sur y África encastran perfectamente, cómo la India pertenecía a la Antártida y derivó hasta chocar con el continente asiático, cómo estas placas tectónicas comenzaron a moverse hasta alcanzar la posición que tienen actualmente. Por supuesto que este movimiento es muy lento, tan solo 1 milímetro, 2 milímetros, hasta el centímetro por año. ¿Y cómo sentimos que se mueven estas placas tectónicas? Cada vez que hay un movimiento sísmico. Cada vez que hay un movimiento sísmico significa que una placa tectónica se movió, ahí donde se formó el sismo, o cerca. Aquí, en esta diapositiva, vemos las diferentes placas tectónicas y los movimientos que tienen, porque no todas las placas tectónicas se mueven igual, sino que tienen diferentes movimientos, y vamos a encontrar 3 movimientos diferentes, que son los movimientos, como habíamos anotado con algunos compañeros, el movimiento de separación, el movimiento de fricción y el movimiento de subducción, como vamos a ver ahora en el video. Tectónica de placas. Una teoría que explica este y muchos otros problemas que no dejaban dormir a los geólogos. Dice algo así: la Tierra, grosso modo, está formada por 3 capas: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza y la parte superficial del manto forman las placas tectónicas, masas enormes de roca que flotan en el semisólido manto. Mientras, el calor residual de formación de la Tierra y la desintegración de los elementos radiactivos mantienen el interior de la Tierra on fire. Este calor calienta el magma que está más profundo y sube hacia la parte superior del manto, donde se enfría y vuelve a bajar. Esto se llama convección, y este es el motor de las placas. Debido a este movimiento, las placas se están renovando todo el tiempo. Por ejemplo, en medio del océano Atlántico, 2 placas se están separando. Esto hace que el magma salga hacia afuera, solidificándose rápidamente y ampliando el suelo marino. Pero al igual que hay sitios donde la placa crece, hay sitios donde es destruida. Lugares donde una placa se introduce debajo de otra, camino de fundirse de nuevo en el manto. Estos sitios se llaman zonas de subducción, y un buen ejemplo es la que hay en la costa de Chile. Es en estas zonas donde se suelen producir los terremotos, debido a la fricción entre estas 2 placas. Además, se cree que los materiales más ligeros que forman la placa, al fundirse, ascienden y generan un montón de actividad volcánica en la superficie. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues muchos geólogos piensan que dentro de más de 250 millones de años, las placas nos llevarán a formar una nueva Pangea. Bien, visto el video entonces, que más o menos nos explica este fenómeno de la deriva continental y del movimiento de las placas tectónicas, nos habíamos quedado en esto de los diferentes movimientos que puede haber. Y como pueden observar, aquí en el océano Atlántico tenemos el movimiento de separación, donde las placas tectónicas se separan. Aquí en América del Norte, un movimiento de fricción que produce los terremotos más destructivos, es la falla de San Andrés. Y en América del Sur, como la placa de Nazca, que está aquí, choca con la placa sudamericana, que se mueve hacia el otro lado, y ese choque y movimiento de subducción provoca que se forme la cordillera de los Andes. Pero vamos a verlo. Aquí tenemos entonces los 3 movimientos diferentes, ¿sí? Movimiento de fricción, yo lo digo de fricción para que sea mucho más fácil después de recordar. El movimiento de subducción,
y el movimiento de separación. Estos son los tres movimientos más importantes que tienen las placas tectónicas. Aquí, como vemos en la diapositiva, se encuentra el movimiento de separación y podemos ver cómo a medida que las placas tectónicas se separan, se van formando cordones montañosos, ya que la lava, el magma, asciende del interior debido a las corrientes de convección que hace que se separen las placas. El magma sale al exterior y una vez afuera, el magma se llama lava, una vez que sale, se forman cordones montañosos, ¿sí? Como el que vemos aquí en el medio del océano Atlántico. Todo esto que se observa aquí es una gran cadena montañosa llamada dorsal atlántica y que se formó debido a este movimiento de separación. No es el único cordón montañoso que hay en el fondo del mar. También está aquí en el océano Pacífico, donde las placas también se separan. La placa de Nazca se separa de esta otra y choca con la placa sudamericana, dando lugar al movimiento de subducción que observamos aquí en este sector. Como lo muestra esta imagen, ese choque de la placa de Nazca con la placa sudamericana hizo que toda la costa oeste de América del Sur se plegara, hubiera actividad volcánica y se formara lo que hoy conocemos como Cordillera de los Andes. En esta imagen también el choque puede producir este plegamiento como el que ocurrió en el Himalaya, cuando la India chocó con Asia. Este arrugamiento de la tierra, de la corteza terrestre, se conoce con el nombre de plegamiento. Las montañas pueden ser montañas volcánicas, montañas de plegamiento o montañas en bloque. Hay diferentes tipos de montañas. Aquí vemos el movimiento de subducción, donde una placa choca por debajo de la otra. Ese choque produce fracturas y hace que el magma ascienda, formando diferentes volcanes. A lo largo de toda la cordillera de los Andes vamos a encontrar una gran cantidad de volcanes que están en actividad, y ya vamos a ver que hay otros que no. Pero también hay otros lugares de la cordillera donde las montañas, los cordones montañosos que se formaron, son cordones o montañas de plegamiento, donde justamente la tierra, la corteza terrestre, es como si se hubiera arrugado debido al empuje de la placa de Nazca. Esta, les había comentado el grupo, esta es una imagen donde justamente se muestra real cómo la tierra, cómo la corteza se plegó, se dobló, ¿sí? Aquí otra imagen de el movimiento de subducción, ya más característico, mostrando cómo se forman grietas, el magma asciende por esas grietas y da lugar a la formación de volcanes, como el que habíamos visto, que les mostré en este video a varios compañeros. Después al final se los voy a mostrar a ustedes. Les decía, a lo largo de toda la cordillera vamos a encontrar una gran cantidad de montañas volcánicas, como este que está aquí, el volcán Payún, y vamos a encontrar diferentes tipos de volcanes, porque no son todos iguales. Vamos a encontrar volcanes que están en actividad, volcanes activos, volcanes que están inactivos, es decir, que están muertos, si quieren decirle que el núcleo de lava se solidificó, se enfrió, y volcanes que están dormidos, es decir, volcanes que pueden entrar en erupción en cualquier momento. Por ejemplo, el volcán Lanín, si bien es un volcán que ya se encuentra frío por dentro, como me preguntaba una compañera, ¿podría ser erupción en algún momento? Y solamente que hubiera un terremoto, se formara una fractura dentro del volcán y el magma volviera a ascender, ¿sí?
Esto es los apuntes que tienen que tomar de los agentes endógenos, ¿sí?, que ustedes tienen que tener dentro de la carpeta. Todos estos movimientos formaron entonces los diferentes relieves, la cordillera de los Andes, los valles, y vamos a ver cómo los agentes externos en la próxima clase, cómo los agentes externos moldearon también el relieve, formando otros, por ejemplo, valles, quebradas, que esos se formaron, algunos por actividad de glaciares, por actividad de ríos, etcétera. Y les va a quedar de tarea entonces hacer el mapa del relieve y presentar el mapa de las provincias y capitales provinciales de la Argentina. Bien, les tomen los apuntes, porque una de las tareas que voy a estar pidiendo al final de estas 2 semanas es justamente que me presenten los apuntes de las clases. Bien, nos estamos viendo entonces la próxima clase. Hasta luego, chicos. Los dejo con el movimiento de las placas tectónicas del video que algunos compañeros pudimos ver, otros no. Quédense a verlo para ver cómo, a medida que pasó el tiempo, los continentes se fueron separando. Lo vamos a ver a la inversa, es decir, en retroceso, cómo de estar hoy en la posición que están, estuvieron hace más de 300 millones de años. ¿Sí? Nos vemos.